Paz de Cristo, mis amados hermanos, en esta tarde deseamos que estén bendecidos. Amén. Y deseamos que el Señor Jesús sea con cada uno de los que nos escuchan. Vamos a continuar con el tema que vimos la semana pasada, que fue cómo resolver los conflictos con otros. Vamos a darles algunas citas bíblicas, algunos ejemplos que están en la palabra de Dios, para nosotros saber y entender que podemos resolver esos conflictos y no dejar que ese conflicto se convierta en una raíz de amargura. Amén. Si nosotros nos recordamos de Amán y Mardoqueo, él era un personaje bastante alto dentro de la realeza. Entonces él tenía, pues él se creía que era el más alto, que nadie podía sobrepasar sobre de él, ¿verdad? Y Mardoqueo, dice la palabra de Dios, que él nunca se inclinó a él y él quería que se inclinara a él. Y Mardoqueo dice, no voy a inclinarme. Y ahí empezó el conflicto con ellos, ¿verdad? Y nosotros más adelante vamos a ver cómo se resuelve ese conflicto, ¿verdad? Vemos cómo le dice Mardoqueo a Esther. O sea, Dios viene preparando todo un acontecimiento para librar al pueblo de Dios. Entonces ahí vemos cómo ella tiene que, dice, no, es que nos quieren matar, dice, nos quieren matar y tienes que, tú como reina, que ya estás ahorita en el palacio, tienes que poner manos a la obra. Bueno, entonces ella tuvo que enfrentar, no era cualquier cosa, ella tuvo que enfrentar al rey, porque en ese tiempo no podía ella venir ante el rey sin haber ellas anunciaron. Entonces, ¿por qué sucedía esto? Bueno, porque así estaba escrito en la palabra de Dios que deberían de anunciarse, y ella se enfrentó a este tipo de situación. ¿Cuántas veces pasa esto en la iglesia, hermana? Ay, hermana, muchas veces, exactamente. Muchas veces. Cuando tú estás haciendo alguna cosa o alguna situación y no, porque cada quien tenemos un punto de vista y no todos podemos pensar de la misma manera, pero aquí cuán importante es que lleguemos a un común acuerdo. Amén. Es la base de todo, porque la misma palabra nos dice, ¿podrán dos andar si no se ponen de acuerdo? Exactamente. El ponernos de acuerdo primeramente en proyectos, en cosas que tenemos en nuestras vidas, es parte de esto, llevarla en paz y evitar conflictos. Exactamente. Y quiero hablarles sobre lo que es el perdón y la reconciliación, que lo hablábamos en la ocasión anteriormente. El perdón se va a enfocar en la ofensa, y mientras que la reconciliación se va a enfocar en la relación que tú tienes. Amén. Esta es una de las partes más delicadas, yo creo, de lo que estamos tratando ahora. El perdón, mis hermanos, el perdón es primero una necesidad propia, una decisión propia, y como les decíamos anteriormente, llevar el perdón hasta lo máximo posible para liberar nuestras vidas, nuestras almas de todo lo que encierran los conflictos. Y la reconciliación, bueno, viene a ser esa restauración completa de la relación que tenías anteriormente, cosa que no se puede tal vez algunas veces dar con el perdón solamente, pero con la reconciliación ahí sí, no hay otra manera más que hacerlo al 100%. Amén. Sí, definitivamente. Y aquí vemos que hay diferentes tipos de conflictos. Podemos ver conflictos intrapersonales, que es una lucha dentro de uno mismo para decidir entre dos caminos. Otro es el conflicto interpersonal, un choque de ideas o intereses entre dos o más personas. Amén. Conflictos intraorganizacionales, una acción opuesta que surge dentro de un grupo, que muchas veces serían familias, serían un departamento, una iglesia o partido político. En la iglesia también, mis hermanos, en la iglesia también existe este tipo de conflictos, porque no podemos a veces
todos estar en un mismo sentir o en una misma idea. Cada quien tiene sus puntos de vista muy válidos, por cierto, para todos, y porque somos diferentes. ¿Te imaginas si todos fuéramos iguales? No, qué aburrido sería, ¿verdad? Sin conflictos. No. Y a veces dicen mis tíos, dicen, ya te casaste, dice, aunque sea para echar pleito, ¿verdad? Porque si no va a estar ahí muy triste el asunto, ¿verdad? Es bueno que tenga pleito, pero que también pueda resolverlo, no nada más se la viva peleando, ¿verdad? Aquí yo quiero compartirles un versículo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Amén. Aquí esta palabra nos enseña, mis hermanos, a que tengamos ese gozo, que seamos capaces de amarnos, de perdonarnos, de resolver toda situación que tenemos en nuestras vidas. Hablábamos mucho acerca de los conflictos que se pueden dar entre hermanos. Yo cuando comencé a estudiar este tema que nos trajeron, yo no sé por qué, pero la primera impresión que vino a mi mente, dije, bueno, me están dando este tema porque habrá muchos conflictos entre la gente en la iglesia o porque el Señor está poniendo el tema para que podamos, tal vez hay gente en conflicto y no se atreve ni siquiera a reconocerlo. No, y muchas veces hay personas que no saben cómo trabajar, cómo sentarse, estar calmados, y empieza uno a gritar y el otro, si me gritó, pues yo le grito más fuerte, ¿verdad? Sí, y así no vamos a resolver el problema, sino es tranquilizarnos y tratar de solucionar y ver el punto de vista de cada uno, porque nunca vamos a tener el mismo punto de vista. Inclusive, mis hermanos, cuando hay situaciones como problemas grandes, siempre se tratan las dos partes para conocer los dos diferentes puntos de vista. Y luego se unen, ¿verdad? Para que se llegue a una conclusión. Aquí tenemos dos tipos de personas que trabajan en esto: los que inician el conflicto y los que tratan de darle la vueltecita para que todo salga bien. Ninguno de los dos está correcto. Exactamente. ¿Por qué? Porque si somos de esos de los que siempre estamos picando el buche y esas cosas, ¿verdad? Lo único que vamos a hacer es ser bien odiados, yo creo, ¿verdad? No vas a llegar y no te van a poder ni ver. Pero la otra situación donde uno le trata de sacar la vuelta a todo, créeme que esa es otra situación aún peor. ¿Por qué? Porque lo estás cargando, te estás llenando de más y más cosas todos los días y tratando de sacarle la vuelta, nunca lo vas a resolver. La única manera aquí es sentándose las dos partes y poniéndose de acuerdo en lo que están hablando, pensando, y pedirse el perdón necesario. Exactamente. Y algo importante, que cuando usted pide perdón, hermanos, usted se desliga del gancho que el diablo quiere poner, decir, pero ¿cómo lo va a perdonar? No, si me dijo esto, me dijo lo otro, me dijo aquí, me dijo allá. No, usted tiene que perdonar independientemente de las cosas que le hayan dicho. En una ocasión mi hija, estábamos trabajando algo y dice, mamá, dice, cuando yo perdoné, dice, yo sentí que algo se salió de mí. Le dije, exactamente, le digo, porque vienen ataques a nuestra vida, nosotros abrimos las puertas para que demonios entren a nuestra vida y nos tengan atados y nos tengan ahí, que no podamos nosotros perdonar a aquella persona que nos hizo daño. Y lo primero que nos preguntamos, pero si es cristiana, ¿cómo Sí. es que está llena de todas esas cosas? Sí, estamos llenos de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos humanos. Primero fuimos humanos y luego fuimos cristianos. Sí, pero también tenemos que, como humanos, tenemos que reconocer y perdonar. Aquí se nos dice que los conflictos no siempre pueden evitarse, y es una gran realidad. Esther y los judíos no pudieron librarse de las amenazas de Amán. Ahí estaban las amenazas, pero ella tuvo que actuar ante esta situación que estaba sucediendo.
Claro que sí, es uno de los principales versículos de la Biblia que nos están mostrando en esa área. Y sobre todo Dios quiere que todo el tiempo nosotros tengamos paz. En la palabra de Dios nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí el Señor nos está diciendo, aflicciones que vamos a tener, desavenencias, vamos a tener conflictos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y si Él lo venció, nosotros también podemos Amén. vencer. Claro que sí, tenemos toda la potestad de vencer al mundo también, si queremos. Exacto. Es que todo está en nosotros, mis hermanos. Está en mí el querer perdonar, está en mí el querer enfrentar el problema, está en mí el querer solucionar el problema, está en mí el querer reconocer que me estoy equivocando. Así es. Los conflictos no son malos necesariamente. Si usted le enfrenta adecuadamente, eso nos va a dar una oportunidad para aprender y crecer. Y uno de los conflictos más difíciles son cuando no nos damos cuenta que hemos ofendido a otra persona. Algunas veces nuestro tono de hablar o una actitud con nuestros ojos o con nuestras manos. Yo a veces muevo mucho las manos cuando estoy hablando y quisiera que alguien me las amarrara aquí, pero es algo que uno hace, ¿verdad? Constantemente. Pero hay gente que no está en ese momento en una situación de aceptar una mueca, una mirada diferente, un poco más alta la voz, y uno lo hace inconscientemente. Si a alguien he dañado de esa manera, desde ahorita por favor perdónenme, y si alguien tiene algún otro problema, hay que traerlo también a la mesa. A mí me han dicho muchas veces, usted habla muy golpeado, hermana, como es del norte, por eso habla así. Dice, fíjate que yo pienso que usted me está regañando nomás, dice, cada vez que habla, pero es que así soy. O sea, la forma de hablar muchas veces, a veces, como dices tú, hay personas que no, como que no están para recibir, exactamente, en ese momento. Sienten que las estamos golpeando. Sí. O sea, a veces es nuestra manera de hablar. Simplemente, yo tuve una experiencia en otra iglesia. Estábamos en un servicio, había unas sillas por ahí y le digo a una hermana, estaba la música muy alta, pues le grité, ¿verdad? Porque no me oía. Hermana, quite las sillas. Quitó las sillas, pero luego ya no veía yo a la hermana llegar a la iglesia. Y le pregunto a los pastores, ¿qué pasó con la hermana? ¿Por qué no ha venido? Es que usted le gritó. Y yo, ¿qué? Sí, no oyeron la música como estaba, pero estoy dispuesta a pedir perdón si eso fue lo que la ofendió. Yo hablé con la hermana y nos pudimos poner de acuerdo. Ella entendió que el volumen de la música estaba súper alto, que el decirle yo en una voz normal, hermana, quite las sillas, pues no me iba a oír. Y entonces llegamos a esa situación. Conflictos se dan por cosas tan pequeñitas, sencillitas, y a veces las hacemos crecer muchísimo. Por eso la palabra también nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro ojo. Muchas cosas que tenemos que hablar acerca del conflicto, de los conflictos, pero una vez más, Marta, el tiempo nos ganó. Nos ganó. Esperamos en esta tarde, mis hermanos, que haya sido de bendición, y que ustedes hayan podido entender un poquito a las otras personas a su alrededor, y por qué no entendernos a nosotros mismos cuando no entendemos qué nos pasa, por qué a veces la gente actúa en contra, pero no es porque ellos quieren, sino porque tal vez nosotros hacemos algo mal. Necesitamos examinarnos y tratar de conseguir una vida más en paz y en gozo con todos los demás. Y cuando veamos ese tipo de situaciones, porque ya no me habla hermana Marta, yo le voy a ir a preguntar, hermana Marta, ¿qué hice? Discúlpame, ¿te hice algo malo? Pero tener esa confianza. Recuerde que somos hijos de Dios, y los hijos de Dios debemos amarnos, no debemos de odiarnos ni de vernos mal, porque eso también la gente de afuera nos está observando. Exactamente. Y nunca se quede con nada, mi hermana. No se lo deje a Dios. Dios hace su parte, pero usted también terrenalmente tiene que hacer la suya. Exactamente. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hasta este momento. Pronto traeremos otros temas. Les
Les pedimos que nos sigan acompañando, que nos sigan sintonizando. Y vamos a estar aquí, hermana Marta, una servidora, tal vez más hermanas. Tenemos que seguir haciendo cosas especiales para que todos nosotros, especialmente las Dorcas, las mujeres, podamos tener una vida más tranquila y entender cosas que a lo mejor ahorita no entendemos. Gracias por su paciencia y por haber estado con nosotros. Ojalá que haya sido de bendición y nos veremos pronto con otro tema. Dios me les bendiga. Hasta la próxima. Dios los bendiga.